tiene que ver con eso que Billy Graham sintió, con eso que Billy Graham experimentó, que es el llamado de Dios. Y como decía el apóstol San Pablo cuando predicó ante el rey Agripa, dijo: no fui rebelde a la visión celestial. Cuando Dios me indicó, me habló, respondí al mensaje de Dios y dediqué mi vida a eso. Nuestro tema es a contramano de la voluntad de Dios. Es difícil vivir a contramano de la voluntad de Dios. En primer lugar, debemos considerar que Dios es un Dios, un ser misterioso y supremo. La Biblia comienza, como decía Billy Graham, con el comienzo: en el principio creó Dios. Creó el universo en su soberana voluntad, creó los cielos, toda la magnificencia de lo que el ser humano no ha podido llegar a descubrir. Dentro del universo creó el sistema solar. Dentro del sistema solar creó el planeta Tierra y puso sus ojos en el planeta Tierra. Y dentro del planeta Tierra creó los continentes y los mares, las islas. Y creó también la vida vegetal, tapizando los montes de verde, permitiendo que crecieran los arbustos, los árboles frutales, los cereales y también los árboles gigantescos, gloriosos en su vegetación y la vegetación exuberante de las selvas, etc. Dios creó la flora en el planeta Tierra. Dios creó también la fauna marítima, los peces de los ríos, de los mares, los monstruos grandes de los mares. Creó también la vegetación acuática, y cosa que hoy se puede ver en la belleza de los corales petrificados. Y también creó, por supuesto, a los reptiles, a los volátiles, a los cuadrúpedos y por último creó al ser humano, dándole una triple dimensión: física, mental, emocional y también espiritual. Dios creó todo en la soberanía de su absoluta voluntad. Como ser supremo, Dios posee una voluntad inquebrantable. Es la voluntad más grande de todas las voluntades que pueda existir en el universo. Por supuesto que esta voluntad tiene que ver con el propósito de Dios para con los seres humanos. Dios tiene un propósito para con los seres humanos. Por algo nos creó, para algo nos creó, nos dio dimensión más allá de la vida física, dimensión de eternidad. Y es interesante ver que nuestro Señor Jesucristo dio una importancia tremenda a la voluntad de Dios el Padre. ¿Se acuerdan que Él decía con las palabras del salmista: el hacer tu voluntad, oh Padre, es lo que más me ha agradado. Llevo tu ley impresa en mi corazón. Por lo tanto, Él dijo: vine para cumplir la voluntad de mi Padre. Y cuando nos enseñó la oración modelo del Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo también en la tierra. El Señor vivió cumpliendo la voluntad del Padre, y en el momento crucial de ir a la cruz, en el momento en que Él veía asomar las torturas crueles del Calvario, allí en el huerto de Getsemaní dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesús respetó la voluntad del Padre en todo momento. Por lo tanto, la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, tiene que ver con una triple manera de verla nosotros. Una es la voluntad general para todos los seres humanos. Otra es la voluntad para aquellos que le conocen como Padre, que son cristianos. Y otra es la voluntad individual para cada uno de los cristianos. Por eso que en la Biblia encontramos estas palabras en la epístola a los Efesios, en el capítulo 1, el verso 9. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad para con todos los seres humanos. ¿Cuál es el misterio de su voluntad para con todos los seres humanos? Que todos vengan al conocimiento de la verdad. Esto tiene que ver con todos los seres humanos. Tiene que ver con la voluntad general de Dios para todo aquel que pisa y vive en el planeta Tierra. Que vengan al conocimiento de la verdad. Que reconozcan sus errores y pecados. Que procedan al arrepentimiento. Que se entreguen al Señor y experimenten lo que es la conversión, el nuevo nacimiento. Esta es la voluntad de Dios. Que los que se convierten se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que los que se bautizan se integren
a una congregación local y desarrollen sus vidas cristianas en el conocimiento de Dios y en el servicio para con los demás. Esta es la voluntad de Dios en forma general. Pero también hay una voluntad de Dios para aquellos que ya conocemos al Señor. Dice en Efesios también, capítulo 5, verso 17, procuren entender cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Cuando alguien ya ha venido a Cristo, tiene una vida por delante, una vida que le resta. No puede modificar su vida pasada, pero puede modificar su vida futura. Por eso el apóstol Pedro decía en su epístola primera, en el capítulo 4, verso 2, estas palabras: para que sepamos vivir con sabiduría el tiempo que nos resta aquí en la tierra, conforme a la voluntad suprema de Dios y no conforme a nuestros propios caprichos humanos. Ese es el desafío, encontrar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y la voluntad de Dios para nuestras vidas es que llevemos fruto. Jesús dijo: yo los puse para que lleven fruto, para que lleven más fruto, para que lleven mucho fruto y para que ese fruto permanezca por toda la eternidad para la gloria de Dios. Ahora hay otro énfasis de la voluntad de Dios que no tiene que ver con la generalidad de las personas ni con la generalidad de los cristianos, sino con la vida íntima, particular, individual de cada uno. En Hebreos capítulo 13 dice que el Dios de paz los capacite para toda buena obra y haga en ustedes lo que a Él le agrada por medio de Jesucristo. Lo que a Él le agrada es su voluntad, por medio de Jesucristo. Es decir, Dios nos otorga una capacidad, nos da dones con capacidades especiales para ciertas actividades especiales que tienen que ver con toda buena obra. No me refiero simplemente a los ministerios de ayuda que se pueden hacer en la congregación, sino cuando Dios habla del propósito supremo, de lo que es su voluntad para cada cristiano, está hablando de alcanzar a personas. Jesús dijo: ustedes me serán testigos. Podemos cantar, podemos servir, podemos preparar, podemos utilizar tantas cosas, pero lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida personal es que seamos testigos del Señor por donde quiera que vayamos. Por lo tanto, ir a contramano de la voluntad de Dios está para todos aquellos que no entienden la voluntad generalizada del Señor, que no responden a su llamado, que no se arrepienten de sus pecados, van en contra de la voluntad de Dios. Están caminando a contramano de la voluntad de Dios. Puede haber cristianos que estemos caminando a contramano de la voluntad de Dios si no estamos llevando fruto, por lo cual Él nos puso para eso. Y puede haber vidas individuales que van a contramano de la voluntad de Dios porque no han respondido a lo que Dios les ha indicado en forma personal y los ha capacitado para realizar esa buena obra en el nombre del Señor. Vamos a ver en esta mañana la experiencia de un siervo de Dios que pasó por distintas alternativas. Hace mucho que no predicamos en la iglesia sobre la experiencia del profeta Jonás. Y rápidamente quiero decirles que el profeta Jonás, que vivió esta experiencia en pocos meses del año 862 a.C., estando en la tierra de Palestina, fue llamado por Dios. Y hay 4 alternativas en la experiencia de Jonás que están en el libro de Jonás, que tiene 4 capítulos, pero que los capítulos se sucedieron en pocos meses dentro del mismo año. En primer lugar, la rebeldía silenciosa de Jonás. En segundo lugar, el clamor desesperado de Jonás. En tercer lugar, la misión bendecida de Jonás. Se endereza y deja de caminar a contramano de la voluntad de Dios. Pero después vemos sorpresivamente la reacción negativa de Jonás. Vamos a ver en primer lugar la rebeldía silenciosa de Jonás. Saben ustedes que este libro comienza mostrando que Dios nos habla a todos y habló personalmente a Jonás. No sabemos si fue con voz audible, si fue en su reflexión. Saben que Dios suele hablar de una forma objetiva y de una forma subjetiva. Quiero explicar esto.
Dios nos habla objetivamente a través de la palabra. Nos decía Billy Graham recién, al cumplir 99 años de edad, aunque ya cumplía pronto los 100, que es importante la Biblia en nuestra vida personal, porque por la Biblia Dios nos habla objetivamente, nos muestra cuál es su voluntad. Leyendo la Biblia podemos descubrir algo que Dios nos está diciendo a nosotros en forma personal. Puede ser que escuchando la palabra de Dios en forma audible, también percibamos que el Señor nos está diciendo algo particular a cada uno de nosotros. Pero muchas veces no habla objetivamente, sino subjetivamente. En las reflexiones personales, en el momento de oración, Dios puede convencer a una persona de algo por el Espíritu Santo. Dios habla subjetivamente aún en las madrugadas cuando alguien de repente pierde el sueño y comienza a reflexionar. Cuando está en la presencia del Señor, Dios habla. Por eso dice el capítulo 1, palabra que se repite en el capítulo 3, vino palabra del Señor. Vino palabra del Señor. No podemos reaccionar ante lo que Dios nos manda si no hemos sido receptores de la palabra del Señor. Vino palabra del Señor a Jonás. Y esa palabra que vino en forma objetiva o subjetiva tenía una claridad precisa. Y la claridad decía, levántate y andá a la gran ciudad. Levántate y andá a la gran ciudad. La ciudad era la ciudad de Nínive. Nínive estaba a muchos kilómetros de la tierra de Palestina. Vamos a poner el punto 2. Levántate y andá a la gran ciudad. Entonces, esta ciudad tenía y existe en el día de hoy las ruinas de esa ciudad. 862 años antes de Cristo pasó esa historia. Las ruinas de los muros de Nínive tienen 11 kilómetros de perímetro. Era una ciudad abigarrada, estaba al este del río Tigris y al oeste del río Tigris, pegado a esa ciudad, se levantó después de destruida Nínive la ciudad de Mosul, la ciudad que fue conquistada por el ISIS durante 2 o 3 años. Y en los últimos meses del 1917, el ISIS fue aplastado y expulsado de la ciudad de Mosul, no sin antes la destrucción de bombas, que las bombas produjeron en los edificios y en muchas personas. Mosul sigue siendo la segunda ciudad de Irak, aparte de Bagdad. Bagdad era la antigua Babilonia y Mosul la antigua Nínive. Así que el Señor le dijo, levántate y andá. Lo sacudió con esa palabra. Andá a la gran ciudad. ¿Saben ustedes que a veces Dios llama a personas para salir a la selva, para salir a países lejanos, para salir a los suburbios de las ciudades? Pero Dios llama en esta oportunidad para la misión urbana, la gran ciudad. La mayoría de las iglesias tenemos esta gran responsabilidad. La misión urbana. No la misión suburbana. Es cierto que llega el evangelio después a otros lugares, pero qué importante que es las grandes ciudades. Y nosotros tenemos acá en la iglesia la responsabilidad primitiva de la obra misionera, que es Jerusalén. Me serán testigos en Jerusalén, luego en Judea, el resto de la provincia, luego en Samaria, el resto de la nación, luego hasta lo último de la tierra, por todas las naciones. Pero comienza todo en Jerusalén y comienza en la gran ciudad en la cual vivimos. Esta iglesia tiene una misión urbana en esta ciudad. Ve, levántate y anda a la gran ciudad. Luego vemos que Dios, que le habló tan claramente, Él tomó una decisión silenciosa. No lo dijo a nadie, pero tomó una rebeldía silenciosa. Dios lo mandó por el camino del sur, y él eligió ir por el camino del norte, ir a contramano de la voluntad de Dios. Entonces descendió al puerto de Jope, que era un puerto importante y lo sigue siendo hoy en Israel, junto a Tel Aviv. Y entonces allí compró un pasaje para subir a un barco que lo llevaba hacia el norte, hacia Tarsis. Muchos siglos antes, desde Tarsis había hecho traer las maderas el rey Salomón al puerto de Jope para edificar el templo. Pero él iba ahora a contramano de la voluntad de Dios y decidió
alejarse y pagó un precio por alejarse de la presencia de Dios. Ustedes saben que juntó sus ahorros y estaba dispuesto a pagar para huir de Dios. Hay muchas personas que pagan hoy en día para escapar de Dios. Pagan 1000 opciones de diversiones y de distracciones para escapar de Dios. Tal vez no ofrendarían a Dios, pero pagan al enemigo para escapar de Dios. Y es así que él subió a ese barco y se metió entre la tripulación, que era un barco de carga, y lógicamente decidió descender a la bodega, a la parte más baja del barco, y descansar, y se durmió pesadamente. Cuando alguien escapa de Dios, padece una situación de adormecimiento espiritual. Entre tanto, Dios no permite que nadie se escape de Él, sobre todo si es alguien que le ha conocido. Porque David decía: ¿a dónde me escaparé de tu presencia, Señor? Si fuera capaz de subir a las alturas más allá de las nubes, allí estás tú. Si descendiera a las profundidades del abismo, allí está tu presencia. Si tomare las alas del alba y pudiera habitar en lo extremo del mar, allí me seguirá tu mano. Por lo tanto, la mano de Dios sacudió la embarcación con una violenta tempestad. Porque nadie puede alejarse de Dios sin padecer dificultades. Por eso decía el apóstol Pablo escribiendo a los romanos: ¿quién escapará de tu voluntad sin consecuencias? ¿Quién escapará? Tú eres soberano. Por lo tanto, Dios mandó una gran tempestad. Y la Biblia dice que el barco peligrosamente se sacudía y los marineros comenzaron a echar las cargas al mar para alivianar la nave. Y dice que de repente, en su desesperación, teniendo mucho miedo, siendo paganos, cada uno oraba a su Dios. Y es allí cuando el capitán del barco recorre todas las instalaciones y descubre en la bodega a un hombre que está echado durmiendo pesadamente. Y entonces dice: ¿qué haces? ¿No te das cuenta que no es tiempo de dormir? ¿Qué haces aquí, dormilón? Dice: no es tiempo de dormir, la nave está por naufragar. Clama a tu Dios, si es que tenés Dios. Tal vez tu Dios nos responda y nos salvemos. Todos los marineros están clamando conforme a su fe. Y allí viene que cuando alguien escapa a contramano de la voluntad de Dios, Dios utiliza gente pagana para hacerlos reflexionar y para darnos una lección. Porque fíjense que los marineros clamaron a Dios y el capitán del barco le dice: si tenés Dios, clama a tu Dios. Y la verdad es que en ese momento Jonás, perturbado, no tenía deseos ni ganas de orar. Cuando alguien va contra la mano de la voluntad de Dios, no tiene deseos de orar. Lo primero que deja es de orar, de tener comunión con el Señor. Por lo tanto, los marineros vinieron y comenzaron a deducir quién será el culpable de lo que nos está pasando. Ustedes saben que cuando hay tormenta en un hogar, en una familia, siempre hay alguien que puede ser el causante de ese problema. Y entonces uno comienza a deducir, y no era una gran multitud, de manera que rápidamente, echando suertes, dijeron: ahí está ese tipo extranjero, no sabemos quién es. Capaz que este es el culpable de todo lo que nos está pasando. Entonces lo interpelaron, le preguntaron: ¿quién sos? ¿Cómo te llamás? ¿De dónde venís? ¿A dónde vas? ¿A qué te dedicás? Algunas veces, nosotros que no queremos dar testimonio, a veces que estamos apagados, retraídos, la gente no creyente nos pregunta: ¿qué crees? ¿Tenés fe en Dios? Y es el momento para testificar. Y entonces él simplemente abrazó la verdad con esa sensación que tenía realista. Dijo: yo soy hebreo, pertenezco al pueblo de Dios y creo en el Dios que creó los cielos y la tierra. Cuando dijo eso, comenzaron a temblar todos. Y dice que entonces le preguntaron más. Y dice: estoy escapando de Dios. ¿Pero cómo? ¿Cómo hiciste eso?, le dice el capitán del barco. Si tenés un Dios tan poderoso, ¿cómo estás escapando de Dios?
¿Cómo vas a contramano de la voluntad de ese Dios supremo? Y él dijo, yo soy el culpable. Le dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Muy sencillo, dijo él, porque era pesimista al extremo. Arrójenme al agua y la tempestad se va a calmar. Yo soy el problema. Ustedes saben que a veces hay personas, o hay creyentes, que saben que ellos son el problema, que ellos son la causa de las dificultades que hay en su familia. Y que todavía dicen, despréndanse de mí y va a ir la cosa mejor. Pero esta gente era muy prudente. Dice que lucharon para encaminar el barco hacia el puerto, hacia la costa. Lucharon y lucharon, pero no pudieron. Entonces volvieron y oraron a Dios y dijeron, Señor, líbranos de este pecado. No queremos la sangre inocente de nadie. Pero si este hombre es el causante de todos los problemas, lo vamos a arrojar por la explanada al mar. Y pidieron perdón a Dios por lo que iban a hacer. Fíjense la lección que le dieron estos. Y él escuchó las oraciones de ellos. Y lo arrojaron al mar. Y cuando lo arrojaron al mar, cuando se desprendieron de Jonás, entonces hubo grande calma. Ahora, dice que ellos quedaron tan sorprendidos que hicieron una reunión para ofrecer sacrificios a Dios y decir, no entendemos esto. Pero Señor, evidentemente este hombre iba a contramano de tu voluntad. Ahora, a veces la gente no creyente no entiende por qué, siendo creyente, no somos fieles. No entiende. Y sabe que no solamente esto, sino que cuando hubo esa gran calma, termina el capítulo 1 diciendo que a esa rebeldía silenciosa de Jonás, no hay peor cosa que una rebeldía silenciosa. Cuando uno sabe que va a contramano de la voluntad de Dios, cuando uno paga para alejarse de Dios, cuando uno sabe que hay tormenta porque se está alejando de Dios, cuando es expulsado al borde de la muerte y él relata todo lo que le pasa cuando se hunde en las aguas, cómo las corrientes lo dan vuelta a las olas y las corrientes interiores del mar, cómo las algas y las plantas marítimas se anidan en su cuerpo y en su cuello, hasta que él se siente tragado por la tierra. Dice, Dios preparó un gran pez para recibir a Jonás. Hay veces que nosotros no sabemos qué hacer con alguien que es causante de problemas en nuestra familia, en nuestra vida. El apóstol Judas dice, en primer lugar, tengan compasión de los que no creen. Sepan tener tolerancia con los que no creen. En segundo lugar dice, a los que pueden creer, sálvenlos, arrebatándolos de las llamas del infierno. Pero en tercer lugar dice, a los que son rebeldes, deséchenlos y entréguenlos a la voluntad de Dios para que Dios haga lo que quiera con ellos. Ni siquiera se contaminen con la ropa de ellos, dice. Tremendo lo que dice. Y eso fue lo que hicieron, se desprendieron. Pero Dios, en su misericordia, preparó un gran pez. La Biblia no dice que sea una ballena, pero probablemente ha sido una ballena. Algunos dicen que no puede haber ballenas en ese lugar del Mediterráneo, pero puede ser que sea una ballena extraviada. En realidad, algunos dicen una ballena no puede ser tan grande para tragarse una persona, pero depende de las especies y aún de especies que se han extinguido. Cuando yo tenía 8 años de edad, en el Parque Alberdi, que era el viejo Parque Alberdi, en la playa de deportes, que era una cancha de básquet, al descubierto, trajeron una réplica de la ballena Moby Dick. Y había que pagar una buena entrada para estar allí. ¿Sabe que se entraba por la boca caminando? Se entraba por adentro, tenía 12 metros de largo, 2 metros y algo de ancho y 2 metros de altura. Y era una réplica de una ballena que existió. Ahora, en el capítulo 2 dice que Jonás fue tragado por esa ballena. Dios le preservó la vida.
Y en el capítulo 2 tenemos el relato de lo que él experimenta en el mar. Yo creo que dice, y cuando él se sintió tragado por la ballena, entonces oró. Fíjese qué tipo duro, ¿eh? Lo tuvo que tragar una ballena para que orara. Era tan rebelde, aunque su rebeldía era silenciosa, que no creo que nadie haya orado en un lugar más incómodo que en la panza de una ballena. No creo. Pero el capítulo 2 es una oración que me gustaría leerla, porque dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez, desde las profundidades. Y dice el verso 3, y seguimos, y dijo, Señor, en mi angustia te invoqué. Tenía que tener angustia para invocar a Dios. A veces no tenemos que llegar a ese plano, pero es bueno orar a Dios con angustia. Dice, búscame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Y tú me oíste desde el fondo del abismo, clamé a ti y tú escuchaste mi voz. No hay nada más sensato y profundo en la oración que sentir que Dios nos escucha. No sigas orando si no puedes sentir que Dios nos escucha. Me echaste a las profundidades del mar y las corrientes me rodearon. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, me has desechado delante de tus ojos, pero todavía he de ver tu santo templo. ¿Saben? Si a Jonás le hubieran dicho, ¿qué es lo que más desear en este momento? Él no decía estar sentado en una mesa, comer en una fiesta. Él dijo, lo que más deseo es estar en el santo templo del Señor. Cuando una persona es sometida a la presión de haber ido a contramano de la voluntad de Dios, de haberse dejado llevar por sus caprichos, no hay sensación más hermosa que siente en la profundidad de su oración si yo pudiera estar sentado en la casa de Dios, si yo pudiera cantar y escuchar las palabras del Señor. Yo quiero ver tu santo templo, Señor. Sé que lo veré espiritualmente en el momento en que muera. Voy a salir de este cuerpo, de esta profundidad. Pero, dice, las aguas me rodearon hasta el cuello y el abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza. Y sigue diciendo, bajé hasta los cimientos de los montes, la tierra echó para siempre sus cerrojos sobre mí. Cuando vio que la boca de la ballena se cerró y fue tragado. Pero tú, mi Señor y Dios, rescataste mi vida del sepulcro. Esto es un paralelismo de lo que pasó con Jesús cuando Él dijo a sus contemporáneos, ustedes me piden una señal, pero la única señal que será dada a ustedes será la señal de Jonás el profeta. Yo estaré en el seno de la tierra por 3 días y después saldré del sepulcro victorioso. Cuando dentro de mí desfallecía mi alma, fíjense, tuvo que llegar a ese punto. Cuando dentro de mí desfallecía mi alma, ya estaba a punto de morir, me acordé de ti, Señor. Hay gente que es muy olvidadiza, ¿eh? Tiene que sufrir una presión muy grande para acordarse del Señor. Me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Esto lo está diciendo dentro del vientre de la ballena. Y continúa diciendo, y ahora hace una declaración, ya no está orando, está reflexionando, está haciendo una predicación en el vientre de la ballena. Y dice verdades como esta, los que siguen vanidades ilusorias abandonan tu misericordia. ¡Qué tremendo! Los que siguen los placeres de la vida, los que se dejan llevar por las opciones insignificantes, los que se dejan atrapar por las vanidades ilusorias, se alejan de tu misericordia. Pero yo, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Yo cantaré a ti, Señor, y cumpliré mis promesas. La salvación es tuya, Señor. Y acá hay una frase que es la más grande de todas las que pronuncia en su declaración. La salvación pertenece al Señor. Es tuya, Señor. No hay salvación fuera de Dios. La salvación no es del ser humano. La salvación no es del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Al que quiere llamarlo, llama, y al que quiere endurecerlo, endurece, como endureció el corazón de Faraón. La salvación pertenece al Señor. Y el Señor ordenó al pez que había preparado
que evidentemente estaba desorientado en esa profundidad del mar, que llegara hasta la costa y que vomitara a Jonás en tierra. De repente, como un torbellino, salió junto con el agua y cayó en la playa, todo sucio. Pero ahí pudo lavarse, pudo volver a caminar por la playa, pudo ver la luz del sol y pudo oír otra vez la palabra del Señor. Porque el capítulo 3 dice que Dios tenía para él una misión bendecida. Cuando Dios nos llama, nos quiere bendecir con la misión que nos da. Y entonces vemos que allí él tenía, por segunda vez, Dios le dio otra oportunidad. Dios le dio otra oportunidad. Dice, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás. Y le dijo, ve a la gran ciudad de Nínive. Camina hacia el sur. Dirígete a esa ciudad. Yo quiero hacer algo en esa ciudad. Yo te ordeno que prediques el mensaje que yo te daré. Interesante esto, ¿no? Jonás podía decir cómo voy a prepararme, cómo voy a presentar, cómo voy a comenzar tal vez por las autoridades, pero Dios le dice, predica el mensaje que yo te daré. Predica el mensaje que yo te daré. Y es así que entonces Jonás va pensando en el camino, pero no sabe cuál es el mensaje que va a predicar, cuál es la frase que va a decir. La ciudad, para cubrirla, tenía 3 días de camino. Había que caminar 3 días solo para recorrerla. Si se paraba a predicar en las esquinas, y demoraba más. Pero Dios permitió que 3 días se cumpliera la misión en un día. Dice que Jonás caminó un solo día y se cansó. En ese día que caminó, tenía una frase que predicaba. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Cómo? No lo sé. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Yo he recibido palabra de Dios. Este es el mensaje que debo darles. De aquí a 40 días esta ciudad será destruida. Y solamente un día predicó y se conmocionó la ciudad. Se revolucionó la ciudad. Pasó de boca en boca y llegó hasta el palacio del rey de Nínive. Y el rey de Nínive respondió al mensaje. El rey de Nínive se convirtió al Señor. Todos creyeron el mensaje de Jonás. Es una de las pocas veces que se dice que todos creyeron, absolutamente todos y hasta el rey. Y el rey perfeccionó el mensaje. Lo que Jonás no había dicho, el rey lo sugirió y decretó que se proclamara un ayuno de abstención total en toda la ciudad. No solamente tenían que abstenerse los hombres, las mujeres y los niños, sino aún los animales. Todo tenía que ser un ayuno total de abstención, de compungimiento, de buscar un arrepentimiento sincero. Me gustan las palabras del rey cuando dice esto. Dice, ¿quién sabe si Dios tal vez nos escuche y no nos mande la destrucción que ha anunciado? Por lo tanto, ayunen, apártese cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Así que el rey decretó que no hubiera más pecados que se cometieran, que no solamente hubiera abstención, sino que se aparten de su mal camino, que no solamente haya confesión, sino que haya renuncia al pecado. Y no solamente eso, sino que prohibió todo acto violento. Apártense de la violencia. Dios no quiere la violencia, Dios quiere la paz. Y entonces dice que Dios siempre ve la actitud, más que las palabras. Vio la actitud de aquel pueblo, de aquella nación, sumida en llanto, en clamor, en ayuno. Y Dios perdonó. Ahora, no hubiera sucedido lo mismo si el rey no se hubiera convertido. Qué importante es cuando alguien viene por decreto, por discurso de alguien que está en eminencia y proclama que la nación se salva si hay arrepentimiento y si hay clamor a Dios. Por eso decía en 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, aquellos sobre los cuales mi nombre es invocado,
y clamaren a mí y se apartaren de sus malos caminos y renunciaren a sus pecados, yo oiré desde los cielos, yo descenderé y sanaré su tierra y su nación. Hermanos, la misión más grande de la iglesia en cuanto a la parte política de este país es orar. Dios cambia voluntades, Dios modifica circunstancias, Dios destruye estrategias y planes. Dios puede bendecirnos si hay genuino arrepentimiento en el pueblo de Dios y clamamos al Señor. Por eso es interesante. Pero a todo esto nos sorprende la reacción negativa de Jonás. Jonás, al ver las conversiones de toda una ciudad, se disgustó, se enojó malamente, ¿eh? Ustedes saben que hay una frase que dijo Jesús, que hay gozo en el cielo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo en los cielos delante de los ángeles de Dios. El primero que se regocija es el Señor. Y los ángeles también hacen fiesta. Suenan estridentes trompetas continuamente porque hay gente que pasa de las tinieblas a la luz. Pero a veces en la iglesia no pasa lo mismo. Hay gente que no se alegra porque otros se conviertan. Más yo me acuerdo cuando éramos 32 personas cuando comenzamos aquí en este barrio y que un día llegamos a 50 y después a 80, después a 120. Y una hermana que me dijo, esta iglesia no es mi iglesia. Hay mucha gente que yo no conozco. ¿Para qué queremos gente desconocida? Había una canción que decía, somos un pequeño pueblo muy feliz. ¿Pero muy feliz en qué? ¿En ser nosotros mismos? Miren, Jonás era un judío exclusivista. No quería la bendición para los que no eran judíos. Y algunos cristianos a veces somos exclusivistas. No estamos dispuestos a abrir las puertas a otros. Aún está pasando en esta misma iglesia que personas que vinieron por muchos años se sintieron extraños en su misma congregación por no conocer a los que van llegando, a los que llaman nuevos. Pero no hay nadie nuevo para el Señor, somos todos iguales. Él se disgustó y de tal manera se disgustó que le reprochó al Señor. Ustedes saben que hay personas que nos reprochan a los siervos de Dios y también reprochan contra Dios, aunque sea un reproche silencioso. ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué se van a bautizar 50? Pidieron bautizarse. ¿No ves que es meterlo al agua uno detrás de otro? ¿No ves que no saben lo que hacen? Y hay gente negativa, sí, en serio, ¿eh? Dice, sabías que era un Dios perdonador, que no quiere la muerte del pecador. Y entonces sabía, dice él, y le reprocha a Dios. Y le dice, ¿haces bien en enojarte tanto? Le dice Dios. ¿Qué pregunta esa, eh? Qué pregunta que nos tendría que sacudir en cualquier momento del día frente a cualquier circunstancia. Si Dios nos dijera, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Quién soy yo para enojarme? Para enojarme delante de los demás, para enojarme con Dios. San Pablo decía, cuando ustedes se enojen, no pequen. Airaos, pero no pequéis. Es decir, no pequen. Hay un pasito entre el enojo sano y correcto a lo absurdo. Y ¿sabe qué le contestó Jonás a Dios? Sí, estoy muy enojado. Tan enojado que me quiero morir. Mátame, mejor me quiero morir. No quiero ver esto, me quiero morir. No puedo entender que lo haya perdonado a todos. Mire, no solamente le reprochó a Dios, sino que dudó de que fueran conversiones genuinas. El rey hizo esto pura pantomima. Dudó. Entonces se puso en una montaña al oeste esperando que Dios descargaría un juicio sobre esa ciudad. Vamos a ver si aguantan 40 días. Yo dije dentro de 40 días, faltan 22 o lo que fuera. Vamos a ver. Entonces hizo una enramada, tal es así que de las 3 montañas que bordean la ciudad antigua de Nínive, una se llama Nini-Yun, la ciudad, el monte de Jonás, donde Jonás se puso una enramada,
desde lejos de la ciudad, desde arriba, para ver cómo Dios la iba a destruir. Dios va a cumplir su palabra, al fin se va a arrepentir y se va a dar cuenta que no son genuinas las conversiones. Y hay gente que a veces quiere la destrucción de la obra de Dios, porque desconfían de la gente. Miren, cuando bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizamos sobre la confesión de fe del que se bautiza. El responsable no es el que bautiza, sino el que es bautizado. Sobre la confesión de tu fe te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez vino un muchacho acá, él era nazista y había sacado todas las imágenes de Hitler en su casa y todo lo demás. Se arrepintió, aparentemente se convirtió, hizo el curso y se bautizó. Y después se trasladó a Buenos Aires. Vino después de 5 o 6 años, o tal vez 10 años, y me dijo, pastor, ¿se acuerda de mí? Sí, sí. Bueno, mire, yo vivo en Buenos Aires. ¿Sabe lo que yo vine? ¿Por qué vine a Santa Fe? Porque quiero que me dé un certificado de anulación de bautismo. Yo necesito ese certificado de anulación de bautismo. Y yo le dije, pero perdóname, yo no puedo dar ese certificado. No, es que yo estoy en un grupo de personas, pertenezco a un sector que me necesitan, me exigen, saben que me bauticé y quieren que yo lleve un certificado de anulación de bautismo. Y le dije, mira, fuiste bautizado sobre la confesión de tu fe. Si vos mentiste, ya es nulo el bautismo. Pero nosotros nos damos un certificado de anulación. Se fue. ¿Qué va a hacer? ¿No es cierto? Ahora, qué tremendo es cuando se duda de las personas que siguen al Señor y no hay entusiasmo. Hay una reacción negativa y Él está esperando. Y entonces Dios, como ve que está allí en la montaña, debajo de aquella enramada que hizo precariamente, Dios manda una enredadera que crezca y entonces le cubre la cabeza con hojas grandes. Y dice, Jonás tenía una voluntad oscilante. Él tenía una voluntad oscilante. De repente estaba enojado hasta la muerte, de repente estaba contento. Dice que se alegró tanto por aquella enredadera que dijo, qué bueno es estar aquí. Aquí voy a esperar mejor todos estos días que me faltan. Pero entonces, como él estaba tan contento con la enredadera, Dios mandó a la mañana un gusano que comió la raíz de la enredadera y se secó y se marchitó. ¡Uy! ¡Qué bronca que le dio! ¡Qué bronca que le dio! Era oscilante su voluntad, la alegría se transformó en bronca y dice, estoy enojado, me quiero morir. Ah, te querés morir, dice Dios. Por una enredadera te querés morir. Vos ni la plantaste, yo la hice crecer, yo la hice secar. Y vos tenés piedad de una enredadera. Te enojás hasta la muerte porque se secó la enredadera. Y no te enojás y no te das cuenta que en esta ciudad hay 120.000 personas que no saben cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda. Diciendo que había 120.000 niños. ¿Cuántos serían los habitantes de esta ciudad? Yo tengo compasión de esta gente y tengo compasión aún de los animales que viven en esta ciudad. No la voy a destruir. Y allí terminó la historia. Ahora, nosotros somos invitados a analizar nuestra vida. Dios da un gran valor a las personas. Si vamos a ir a favor de la voluntad de Dios, si vamos a ir en el camino de la voluntad de Dios, el camino de la voluntad de Dios es que amemos a las personas. Dios nos puso entre Él y la gente. Estamos para servir a la gente. Estamos para servir a la gente. No solamente servirlo en todo lo que requieran, sino que nuestra misión es entender que todo servicio a Dios es a las personas, pero que la voluntad de Dios es que seamos sensibles a las necesidades de las personas. El Señor dijo, cuando ustedes se acercan a este pequeñito, a mí se acercan. Me ayudan a mí, me sirven a mí. Ahora, no está hablando simplemente de las necesidades humanas que son físicas y pasajeras. Podemos ayudar a alguien a comer, podemos ayudar a alguien a revertir su situación. El Señor lo va a hacer mucho mejor que nosotros. Pero está hablando de la gran necesidad, la más imperiosa, la de vivir en contramano de la voluntad de Dios.
la de descender lentamente por el camino del infierno sin advertirle el peligro a la gente. La necesidad más grande de la gente es conocer a Dios. Y nosotros tenemos que involucrarnos en esa bendecida misión de alcanzar a las personas. Nos quedamos sorprendidos de ver en este tiempo cómo Dios ha preparado tantos corazones que están sensibles a escuchar su voz. También hay muchos rebeldes que persisten en su rebeldía silenciosa en contra de Dios. Pero nosotros tenemos que tener un corazón abierto para ayudar a las personas. ¿Saben? El Señor quiere que todos los que llegan a la iglesia se integren. ¿Cómo se van a integrar si no le es tendida una mano por alguien para ayudarlos? ¿Saben? A veces pensamos, ¿y cómo puedo hacer para servir al Señor? Mire, yo puedo servir al Señor, pero la iglesia es el mejor canal para servir al Señor. Cuando uno testifica a alguien, le habla del Señor, pero no puede dejar de hablar de la iglesia, porque tiene que traerlo a la iglesia, porque tiene que tratar de que conozca una Biblia, que conozca la oración, que escuche las predicaciones, que se congregue, que se desarrolle en su vida cristiana. ¿Saben? Acá en esta iglesia hay muchas personas que están esperando ser integradas. Y el Señor nos quiere utilizar a nosotros. Tenemos que construir una gran red, hermanos. Una gran red que abarque a todos los que vienen, a todos los que han dejado de venir, a todos los que llegan por primera vez, a todos los que vendrán. Porque nuestra misión es retener para la gloria de Dios en la gran pesca milagrosa que nos enseñó el Señor, para la gloria de su reino, para la eternidad. Por lo tanto, hermanos, nuestra misión es urbana. Tenemos que alcanzar a las personas que viven en esta ciudad, por lo menos a la mayor cantidad de personas que podamos alcanzar para su gracia y por su amor. Por lo tanto, habrá hermanos que tendrán que ser raíces en esta congregación y tomar de los minerales de la tierra de Dios, de las riquezas espirituales de la palabra, para surtirlas a los hermanos que serán tronco que sostendrán cada una de las áreas de la congregación. Y en cada una de las áreas habrá ramas que son los líderes, que van a alcanzar a las ramitas que son las personas. Y Dios envía fruto no por las raíces, ni por el tronco, ni por las ramas, sino por las ramitas. Porque son las personas que van a traer a nuevas personas y que van a extender el crecimiento de la iglesia como un gran árbol. Pero tenemos que estar encaminados en la voluntad de Dios. Hay una oración que aprendimos en un congreso en Brasil hace muchos años, Continente 87. Allí Edison Queiroz, uno de los predicadores, enseñó esta oración. Y dice: Padre, abre mi corazón. Yo quiero tener por la gente pasión. Padre, abre mi corazón. Quiero ir. Quiero orar. Quiero contribuir. Quiero ser un vaso usado por ti. Oh Padre, abre mi corazón. Antes que oremos, que hagamos nuestra oración esta mañana, para terminar, quiero cantarles esta canción. Padre, abre mi corazón. Yo quiero tener por la gente pasión. Padre, abre mi corazón. Yo quiero tener por la gente pasión. Quiero ir a orar y contribuir. Quiero ser un vaso usado por ti. Oh Padre, abre mi corazón. Muchos están por ahí esperando. Y yo aquí pensando qué hacer. Muchos están por ahí esperando. Y yo aquí
pensando qué hacer. Quiero ir a orar y contribuir. Quiero ser un vaso usado por ti. Oh Padre, abre mi corazón. Oh Padre, abre mi corazón. Señor, abre nuestros corazones en esta mañana. Líbranos de ir a contramano de tu voluntad. Líbranos de la rebeldía silenciosa que es tan peligrosa, Señor. Líbranos de las tormentas. Líbranos de la angustia. Líbranos de acordarnos de ti cuando hemos padecido circunstancias difíciles. Ayúdanos a cumplir la misión bendecida, Señor. Cuando pensamos que muchos están esperando que alguien les tienda una mano, aún dentro de la iglesia, Señor, están esperando. Señor, ayúdanos a integrarnos en una gran red de bendición para que todos puedan ser integrados, para que no nos quedemos pensando qué hacer, para que podamos ir, para que podamos orar, para que podamos contribuir, para que podamos ser un vaso usado por ti. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Esta es nuestra oración, decimos juntos. Tus ojos revelan que yo